¿sí? Y básicamente, esta es la forma más común de visualizar un árbol. ¿Ok? Tal como lo ven en pantalla. Este árbol, todavía no vamos a entrar en consideraciones de cómo fue que lo armé, por qué tiene esas posiciones. Tengo un árbol y tengo esta estructura. ¿Ok? Entonces, los árboles los voy a utilizar en muchos lugares. Y es muy importante para cuestiones de tecnologías de la información. Cualquier área de ciencias de la computación utilizan árboles. ¿Dónde hemos nosotros utilizado árboles de manera interna? Ok. Tan simple como esto, nuestra sesión, nuestro disco duro, cuando nos piden un disco duro, casi por lo general siempre está en la unidad C, ¿cierto? O nuestro formato de como tenemos ordenados nuestros archivos. Y cuando decimos vete directamente a la unidad C o vete al directorio raíz, pues nos referimos a donde se encuentra nuestro principal, donde inicia nuestra información. A partir de ahí yo puedo tener una serie de carpetas y a su vez esas carpetas tienen otras carpetas y esas otras carpetas pueden tener otras carpetas y por último tenemos ya sea carpetas o archivos. ¿Sí? Como pueden ver, nuestra estructura de directorios está conformada por como un formato de árbol. Y esto lo puedo ver en donde tengo mi unidad C. ¿Sí? Aquí sí, puedo verificar el listado de rutas de carpetas de mi volumen que se encuentra en mi unidad. Veo mi unidad C, tengo carpetas, a su vez esta tiene otras carpetas y dentro de estas carpetas hay archivos. O en su defecto, tengo carpetas, tengo más carpetas y una serie de diferentes carpetas. Pero como pueden ver, nuestra estructura de archivos tiene un formato está ordenado a través de un árbol de dirección. ¿Lo ven? Otro ejemplo que puedo tener en un árbol es nosotros mismos formamos parte de un árbol. ¿Han oído hablar de los árboles genealógicos? Como los de la familia, profe. Es correcto. Por ejemplo, estoy, sin considerar que tengo hermanos, vamos a verlo así, el árbol más sencillo. ¿Ok? Tengo si me considero que estoy yo y a su vez tengo un papá y una mamá. ¿Ok? ¿Lo ven? Bueno, ¿qué sucede aquí? Observemos lo siguiente. Tengo mi papá y tengo mi mamá. Sin considerar que tengo hermanos y tíos y mi papá tiene otros hermanos, mi mamá tiene otras hermanas, pero vamos a verlo sencillito. ¿Ok? Estoy yo, mi papá y mi mamá. A su vez, mi papá, ¿qué tiene? Pues tiene un papá y una mamá, ¿cierto? Y eso es que vienen siendo míos. El papá de mi papá que viene siendo mío. Mi abuelo, ¿no? Estoy yo, mi papá y mis abuelos paternos, mi mamá y mis abuelos maternos. Y a su vez ellos también tienen, cada uno de ellos tuvo un papá y una mamá. ¿Sí? ¿Lo ven?
Y a su vez, cada uno de ellos tuvo papá y una mamá. Si lo vemos desde este punto de vista generacional, nosotros formamos parte de un árbol. ¿Ya lo vieron? Chicos. Sí, profe. Ok. Entonces, pues con esas dos analogías que vemos, vamos a continuar. Dijimos que teníamos esta estructura, esta forma, un árbol. No sabemos todavía cómo se armó, ni por qué se hizo, ni qué características tiene, pero vamos a tratar de analizarlo y ver qué otros elementos tenemos para poder entender qué son los árboles. Ok, los árboles son estructuras no lineales. Lo primero es, un árbol es no lineal. En cuanto me refiero a estructuras lineales, son las mismas que vimos. Las clásicas pilas y colas. Bueno, cuando estábamos hablando de pilas, era lineal, colas, un caso particular era la cola lineal o cola doblemente enlazada, que eran lineales. Pero las circulares, pues ya dijimos que las circulares eran no lineales, ¿no? Pero básicamente, y en el caso de las listas, también tenemos listas que son lineales y otras que no son no lineales. Pero básicamente un árbol es no lineal. Son estructuras no lineales. Y es diferente a nuestros arreglos y listas enlazadas que ya hemos visto anteriormente. Para representar un árbol, podemos representarlo a través de fórmulas algebraicas. ¿Sí? Y esto nos va a permitir matemáticamente expresar cuestiones en relación al árbol. ¿Para qué nos sirven? Para organizar objetos, ¿sí? De tal manera que las búsquedas son un poquito más eficientes si yo tengo un árbol que una estructura lineal. Son más rápidas algunas cuestiones de búsqueda. En su momento vamos a ver ejemplos de qué tanto tardaríamos buscando un dato en una estructura lineal y cuánto tardaríamos en un árbol. ¿Sí? Y tienen muchas aplicaciones en inteligencia artificial, cifrado de datos. Lo que les comentaba hace rato, casi todos los sistemas operativos almacenan sus archivos en formato de árboles, ¿sí? Que es lo que les mostraba. O estructuras similares a los árboles. Se utilizan también en diseño de compiladores, procesadores de texto, algoritmos de búsqueda, etc. Tienen un mundo de aplicaciones. Y un árbol va a constar de un conjunto finito de elementos. Es decir, por muy grande que sea el árbol no es infinito. Tiene un número finito de elementos y cada elemento o cada segmento lo vamos a conocer como nodo. ¿Okay? Regresamos otra vez a nuestro concepto de nodo, que lo hemos visto a lo largo de todo el ciclo. El nodo viene siendo mi estructura de la principal y es donde voy a poder guardar la información. Y un conjunto finito de líneas, principalmente dirigidas. Y estas líneas las vamos a conocer como ramas. Y las ramas conectan a los nodos. El número de ramas asociado al nodo es el grado del nodo. Es decir, por ejemplo, en este caso, si se dan cuenta, aquí tenemos el nodo y tenemos 3 líneas que están unidas al nodo. Entonces, este es un nodo, es un árbol de grado 3. Esta de acá, que vemos que lo máximo que podemos tener son 2 elementos, es un nodo de grado 2. ¿Sí? ¿Qué más vamos a entender en relación a la terminología? Si un árbol no está vacío, entonces su primer nodo o el primer nodo que vamos a tener se va a llamar raíz. Todo árbol va a nacer de su raíz.
¿Recuerdan lo que les decía en el caso de sistemas operativos de mi conjunto de archivos? Cuando dice, vete al directorio raíz. ¿A dónde nos manda el directorio raíz? En este caso, a donde inicia nuestra información. En este caso, en C. A partir de ahí, ese es nuestro nodo raíz. Si nosotros viéramos este otro árbol, ¿sí? Y aquí es porque lo estoy armando desde el punto de vista personal, mis padres y superiores, aunque en realidad yo soy uno de los últimos elementos, ¿sí? Pero si yo formo un árbol de esta manera, entonces este es mi nodo raíz. ¿Ok? Y vamos a definirlo siempre de manera recursiva. Todos los árboles se pueden manejar de manera recursiva. ¿Qué significa esto también? Que un árbol va a tener subárboles. Si se dan cuenta, en este caso, aquí estoy yo, pero observemos este segmento. Y este segmento que tengo yo aquí, ¿qué forma tiene? Tiene forma de otro árbol. Es decir, este segmento viene siendo un subárbol y tiene las mismas propiedades del árbol. Y a su vez, cada uno de estos elementos va a tener las mismas propiedades. ¿Sí? Va a tener las mismas propiedades y si se dan cuenta tiene varios subárboles y vienen siendo árboles cada uno de ellos. ¿Ok? Además del nodo raíz, existen muchos términos utilizados en la descripción de un árbol. Por ejemplo, tenemos el nodo A, que viene siendo raíz, y si manejamos la parte de genealogía, vamos a considerar que un nodo puede ser considerado como padre si tiene sucesores. Es decir, por ejemplo, en este caso, A es padre de B, de C y de D. B viene siendo padre de E y de F. C viene siendo padre de G. ¿Ok? De tal manera que también tenemos, en este caso, el concepto de padre y también podemos llamarlos hijos. Por ejemplo, B es hijo de A, C es hijo de A, D es hijo de A, H es hijo de D, J es hijo de F. ¿Sí? Y aquí, bueno, nos dan una serie de elementos. Y vamos a poder tener padres, abuelos y así sucesivamente, ascendentes de manera ascendente o de manera descendente. ¿Comentarios hasta aquí? Un LG, los nodos más alejados, es decir, el E, el I, el J, el G y el H, que son los que no tienen, observen, no tienen hijos. Si un nodo no tiene hijos, también va a recibir otro nombre en particular. Es una hoja. Los nodos que no tienen hijos van a recibir el nombre de hojas. Pero eso no significa que tengan la misma propiedad de todo el árbol. ¿Ok? Si manejamos por la distancia que existen en relación al nodo raíz, a esto le vamos a llamar niveles. ¿Sí? Niveles viene siendo la distancia de un nodo en relación a su nodo raíz. De tal manera que el nivel 0 es donde inicializa mi raíz y sus primeros hijos vienen siendo los que se encuentren en el nivel 1, sus nietos vendrían siendo los elementos que se encuentren en el nivel 2 y así sucesivamente. Y podremos tener tantos niveles como nodos o hijos tenga nuestro árbol o ramificaciones tenga nuestro árbol. De tal manera que, bueno, ahora sí ya tengo este árbol, vamos a poder tratar de entender cómo serían las nomenclaturas.
Si los nodos padres, ¿quiénes serían? El nodo A, el nodo B, y el nodo F. ¿Por qué son padres? Porque tienen ramificaciones o tienen hijos. ¿Quiénes vienen siendo hijos? Pues los hijos vienen siendo B, E, F, D, C, D, G, H, E. Vienen siendo hijos en todo momento. Si lo vemos genealógicamente hablando, nodos hermanos, ¿qué vendrán siendo los nodos hermanos? Pues los nodos que se encuentren en el mismo nivel. Por ejemplo, y aquí vamos a tener subgrupos. Por ejemplo, el B, el E y el F es un pequeño conjunto y vienen siendo nodos hermanos porque son hijos de A. El C y el D es otro pequeño conjunto y son hijos de B. G, H, I es un conjunto, son hermanos y son hijos de F. Y por último, los elementos que vamos a llamar como hojas son los que no tienen hijos. ¿Quiénes no tienen hijos? El C, el D, el E, el G, el H y el I. ¿Sí? Son los que no tienen hojas. Ok, existen diferentes tipos de árboles. Dijimos que es por el grado grado de árbol es el número de ramificaciones que vamos a tener. Y en particular nosotros lo vamos a basar para esta parte en árboles que vamos a denominar como árboles binarios. ¿Ok? ¿Qué viene siendo un árbol binario? Un árbol binario es un tipo de árbol que no va a poder tener más de 2 subárboles. Su número máximo es 2 subárboles. Puede tener entre 0, 1 o máximo 2 subárboles. Y cada, aquí lo digo, puede tener 0, 1 o 2 subárboles. Y estos se van a conocer, los vamos a conocer como el subárbol izquierdo o hijo izquierdo y el subárbol derecho o hijos derechos. Y también puedo tener, dependiendo de la forma en cómo fui creando mi árbol, puede ser que tenga una forma lineal, como estas, pero no deja de ser un árbol. Más adelante, en otras materias que lleven, por ejemplo, algoritmos avanzados, ya van a poder entender este tipo de árboles, van a poder verificar que si tenemos un árbol de este tipo, pues no es correcto y vamos a tener que balancearlo, vamos a poder ordenarlo de otra manera, vamos a ver diferentes recorridos, pero hasta que lleven una materia que se llama algoritmos avanzados. Mientras tanto, es un árbol binario, tiene máximo 2 hijos, puede tener 0, 1 o 2 hijos, ¿sí? Y dependiendo de la forma como lo vaya armando, es como va quedando mi árbol. ¿Algún comentario hasta aquí, chicos? ¿No? ¿Jóvenes? Ninguno, profe. Ok. ¿Qué más tenemos? Un árbol binario es una estructura recursiva. Y cada nodo de la raíz tiene un subárbol. Los hijos van a ser raíces de nuevos subárboles. Tal como les mostraba yo aquí. Tenía, en este caso, mi nodo raíz y a su vez mi subárbol tenía una nueva raíz, ¿la ven? Y este subárbol tiene otra raíz y así sucesivamente. Entonces tengo una raíz, tengo subárboles izquierdos y tengo subárboles derechos. ¿Ok? De tal manera que tengo mi raíz, todo este viene siendo el subárbol izquierdo de esta raíz y todos estos vendrían siendo mis subárboles derechos de la raíz. Y si estoy hablando de árboles binarios, en cualquier nivel, el número máximo de nodos que voy a poder contener va a ser de 1 hasta 2 a la n nodos. ¿Sí? Que es el número máximo de nodos que voy a tener por nivel y esto va a definir nuestra densidad del árbol. Es decir, por ejemplo aquí, ¿sí? Un árbol completito que tenga, bueno, acá no tengo. Ok, ahora bien,
¿Qué más tenemos? ¿Cómo recorro el árbol? Ok. Para visualizar un árbol, en ocasiones tengo que visualizar un árbol. Y bueno, no es tan fácil hacer una estructura para que se visualice tal como lo tengo aquí, ¿verdad? Que se vea bonito, que se vea así el árbol, o que se vea como lo que estamos acostumbrados, que se vea así. Ok, pero ¿cómo puedo recorrer mi árbol? Vamos a tratar de recorrer ese árbol y a diferencia de las listas, los árboles no tienen un siguiente o un anterior, ¿sí? Recuerden que en la lista nada más, pues me iba al siguiente y ahí lo iba recorriendo hasta que regresara, hasta que encontrara el nulo, o en su defecto hasta que regresara al mismo nodo cuando eran circulares. Aquí no, aquí tengo hijo izquierdo y tengo hijo derecho. Entonces, ¿qué? Pero sí tengo el control que nuestro primer elemento es un nodo y se llama raíz, ¿no? Nuestro primer valor. Entonces tenemos nuestro primer valor y a dónde nos recorremos, cuál sería su segundo valor, su tercero, etcétera. ¿Sí? Pues existen diferentes maneras de recorrerlo. Los dos maneras más comunes es uno que hagamos un recorrido en profundidad y otro en anchura. En particular, nosotros vamos a ver aquí los métodos para recorridos en profundidad. Y esos métodos para recorrerlos en profundidad, ¿sí? Nos van a generar los recorridos más comunes de prefijo, entrefijo y posfijo. ¿Recuerdan esto de prefijo, entrefijo y posfijo? Que lo habíamos visto en pilas. ¿Sí? ¿Lo recuerdan o no lo recuerdan? Más o menos, profe. Más o menos. Ok. Bueno, pues espero que lo recuerden porque lo vamos a seguir utilizando aquí. Entonces, dado que un árbol binario consta de una raíz y subárboles izquierdos y subárboles derechos, vamos a definir tres tipos de recorridos en profundidad. El prefijo en preorden o inorden o en entrefijo y el posorden o posfijo, ¿sí? ¿Y cómo es este recorrido? Si se dan cuenta, todos tenemos, este viene siendo nuestro algoritmo. El puntito significa que una vez que estoy en el nodo lo imprimo y qué recorrido tengo que hacer para el prefijo. Llego a mi primer árbol, la raíz, la imprimo, me voy al subárbol izquierdo y recibo un subárbol y voy a tener el mismo recorrido en prefijo de ese subárbol. Es decir, este nuevo arbolito del subárbol, lo que voy a hacer es recorrer otra vez el nodo raíz, lo imprimo y me voy al subárbol izquierdo, así sucesivamente. Una vez que termine mi subárbol izquierdo, me voy con el subárbol derecho. Y recorro todo mi árbol de manera recursiva. Cuando lo quiero recorrer en entrefijo, recibo mi nodo raíz y voy a irme al subárbol izquierdo lo más alejado que pueda. Lo imprimo una vez que tengo el subárbol izquierdo. Mi segundo paso es imprimir la raíz y posteriormente analizar mi subárbol derecho en el recorrido de entrefijo. Cuando tengo un recorrido en posfijo, recibo mi raíz y lo que tengo que hacer es irme al subárbol izquierdo más lejano, procesándolo en recorrido de posfijo. Posteriormente, el subárbol derecho también en recorrido de posfijo. Y por último, irme a mi nodo raíz y es el elemento que tendría que imprimir. ¿Ok? Estos recorridos los vamos a aprender a hacer aquí. En su segmento de archivos,
Verifiquen en el canal general, en el segmento de archivos, deben tener este documento que se llama árbol 1 PPTX. ¿Lo tienen? ¿Ya lo tienen? Profe. Ya aparece. Ok, hay que... ¿Sí te aparece o no te aparece? Sí, ya aparece, profe. Ok, hay que descargarlo. ¿Sí? Descargarlo. Y es el que vamos a utilizar. Y les va a aparecer este archivo. ¿Ok? Y con este vamos a entender nosotros cómo vamos a utilizar, cómo se recorrería nuestro árbol en cada uno de ellos, cada una de esas posibilidades. ¿Ok? ¿Ya lo tienen? Bueno, aquí yo acabo de colocar mi acordeón para ver qué tengo que hacer en el recorrido en cada uno de ellos, en cada uno de estos recorridos. ¿Ok? Veamos en este caso el prefijo o el preorden. Este recorrido en preorden dice que lo primero que tenemos que hacer es recibimos nuestra raíz, la imprimimos, vamos a analizar su árbol izquierdo con este mismo algoritmo. Vamos a analizar, una vez que terminemos, recorremos el subárbol derecho con este mismo algoritmo. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? En prefijo, recibo mi árbol, que es este, y les pregunto en este momento, ¿cuál es mi nodo raíz? 7. El 7, perfecto. Este es mi nodo raíz. ¿Ok? Bueno. El prefijo me dice recibo el subárbol y lo primero que tengo que hacer es, pues imprimo mi 7. ¿Sí? Imprimo el 7. De ahí, lo que tengo que hacer es recorrer mi subárbol en modo prefijo. Permítanme un minutito. Gracias. Una disculpa. Ok. Recibo entonces mi subárbol, o sea, recibo mi 7, recibo mi raíz, y ahora tengo que analizar mi subárbol. Pero, ¿qué subárbol? En este caso, lo que me están diciendo es que analice mi subárbol de izquierda. ¿Lo ven? ¿Qué viene siendo mi subárbol izquierdo? Este es mi raíz, mi subárbol izquierdo. Pues es todo este elemento que tengo marcado, que no deja de ser este segmento. Y este segmento, esto que ven aquí, como pueden ver, tiene las mismas características del árbol, ¿no? De un árbol. Es un nuevo árbol, más pequeñito. Y en este caso, déjenme marcar aquí que este ya lo visité. Y ya lo imprimí. Y veamos. ¿Qué vamos a hacer entonces con este subárbol? Pues el algoritmo nos dice que tenemos que imprimir nuestra raíz y analizar el subárbol izquierdo y luego el subárbol derecho. ¿Cuál viene siendo nuestra raíz aquí? A ver. El 5. El 5 es nuestra raíz, es correcto. Entonces, voy a imprimir el 5 y voy a analizar a su vez mi subárbol izquierdo primero
Y observo. Y tengo un árbol un poquito más pequeño. ¿Sí? Un árbol más pequeño. ¿Y cuál es la raíz de este árbol? Sería 2. El 2, es correcto. El 2 viene siendo la raíz. Vamos a imprimir el 2. Y voy a analizar mi subárbol izquierdo. Y esto que tengo aquí es un árbol. Sería una hoja, ¿no? A ver, perdón. Esto que tengo aquí, ¿ya sí se está viendo? Sí, profe. Ok, esto que tengo aquí, observen, estaba en este subárbol y entonces analizo nuevamente su subárbol izquierdo y tengo este nodo. ¿Eso es un árbol? Sería una hoja. ¿Pero es un árbol? Bueno, pertenece al árbol. Pues sí, dijimos que hasta una hoja efectivamente, una hoja no tiene hijos, pero la hoja tiene las mismas propiedades del árbol. Es decir, voy a recibir este, ¿y cuál viene siendo la raíz? El 1. Imprimo el 1. Y me voy al subárbol izquierdo, pero si subárbol izquierdo ya no tiene, entonces analizaría, si se dan cuenta, el 1, ya lo imprimí, a ver, hasta acá, está más fácil. El 1, ya imprimí, aquí que no imprimí, imprimí el 5, imprimí el 2, imprimí el 1, ¿sí? Este 1 ya lo imprimí. Y observen el algoritmo, dice, imprimimos la raíz. Nos vamos al subárbol izquierdo y posteriormente analizamos el subárbol derecho. Aquí ya tengo la raíz, ya analicé mi subárbol izquierdo. ¿Qué tengo que hacer ahora? Analizar mi subárbol derecho con el mismo algoritmo. Este es otro árbol, es un subárbol, ¿sí? Y este subárbol que tengo que hacer, ¿cuál es la raíz de este árbol? El 4. El 4. Entonces imprimo el 4. ¿Sí? Y analizo el subárbol derecho, porque recuerden que primero es analizo, tengo mi raíz y siempre voy a analizar si tengo subárbol izquierdo, perdón, subárbol izquierdo y posteriormente mi subárbol derecho. Entonces tiene subárbol izquierdo y recibo este, y este viene siendo también un árbol que no tiene hijos, pero es un árbol y cuya raíz es 3, ¿no? Entonces imprimo el 3 porque este ya no tiene hijo izquierdo, no tiene hijo derecho, y si se dan cuenta, ya imprimí este 3. Si se dan cuenta, el 4 y el 3 ya los imprimí, ¿no? Y estamos hasta aquí, ¿no? Porque ya tengo el 2, el 1, el 4 y el 3 ya están impresos. Y ya tengo todo mi subárbol izquierdo de ¿quién? Estos es el subárbol izquierdo de ¿qué nodo? De la raíz, ¿no? De la Pero, primer. ¿y cuál es la raíz de aquí? El ¿Cuál viene 5. siendo el 5? Ya tengo mi subárbol izquierdo recorrido, ¿sí? Recuerda, es
Tengo mi raíz, recorro todo mi subárbol izquierdo y me voy al subárbol derecho. Quiere decir que entonces aquí me voy a ir al subárbol derecho y lo recorro. ¿Es una hoja? Sí, pero es un árbol también. Entonces, este nodo en particular lo imprimo porque no tiene hijos. Imprimo el 6. Y si se dan cuenta, al momento que lo imprimo, observen, ¿qué tengo ya recorrido hasta ahorita? Todo mi subárbol izquierdo, ¿de quién? De 7. ¿Qué me hace falta? Ya tengo mi raíz, ya recorrí mi subárbol izquierdo. Ahora tengo que recorrer, ¿qué cosa? El subárbol derecho. ¿Y cuál viene siendo mi subárbol derecho? Pues mi subárbol derecho viene siendo todo esto. Y esto, oh sorpresa, tiene la misma forma de un árbol. Y recordemos que lo tengo que recorrer siempre es, imprimo mi raíz, me voy a su árbol izquierdo, me voy a su árbol derecho. ¿Qué número imprimiría aquí? Primero el 11. Primero el 11, ok, aquí quiere decir que después de este va a imprimir el 11. Vamos a tratar de ya irlo analizando acá sin tener que estarlo separando. ¿Y qué me faltaría hacer ahora? Recorrer mi subárbol, ¿qué cosa? Izquierdo. Y luego mi subárbol derecho. ¿Y cuál es el subárbol izquierdo? El 10. El 10. Ok, aquí va a imprimir entonces el 10. ¿Sí? Y a su vez, este va a recorrer ¿qué cosa? Su subárbol izquierdo antes de recorrer su subárbol derecho. ¿Y cuál recorrería ahora? Nueve. ¿Perdón? El 9. El 9, es correcto. Y a su vez, este recorrería su subárbol izquierdo. ¿Y su subárbol izquierdo cuál es? El 8. El 8. Ok, estamos en el 8. El 8 recorreríamos su subárbol izquierdo, que no tiene, su subárbol derecho, que no tiene. Regresamos al 9. ¿Tiene subárbol derecho? Tampoco tiene. Entonces, No tiene profe, subárbol derecho. al Entonces momento de llegar hasta el regresamos al final, 10. Tampoco tiene. Regresamos al 11. ¿Y este tiene subárbol derecho? ese sí. Sí, entonces nos vamos al 15. Recordemos que imprimimos primero la raíz, donde estamos, y nos vamos a su subárbol izquierdo. ¿Qué imprimiría después del 15? El subárbol izquierdo. El 13, profe. El 13, correcto. ¿Y luego? ¿Qué imprimiría después del 13? El 12. El 12, perfecto. ¿Y luego? 14. El 14, es correcto. ¿Ya le están agarrando? Perfecto. ¿De ahí? ¿Qué imprimiría? Se regresaría al 15, pero el 15 sí tiene su árbol derecho, entonces sería 16. Es correcto. El 16. ¿Y de ahí? El 17 por último. Sí, porque no tiene subárbol izquierdo, pero tiene subárbol derecho. Entonces, un prefijo de este árbol que tengo yo aquí, si yo lo quisiera imprimir en prefijo,
su forma correcta de presentarlo en prefijo sería 7, 5, 2, 1, 4, 3, 6, 11, 10, 9, 8, 15, 13, 12, 14, 16 y 17. ¿Lo ven? Ok, estos que nos sirvieron de ejemplos, adiós, ya no los necesitamos. Y así es como se presenta en prefijo. Ok. Veamos ahora cómo lo presento. ¿Cómo se presentaría este árbol si yo lo quisiera en entrefijo? Ahora voy al algoritmo de entrefijo o en inorden. ¿Sí? Y este inorden me dice, te vas, lo primero que tenemos que hacer es irnos al subárbol izquierdo más alejado. Una vez que tienes ahí, imprimes la raíz e imprimes el subárbol derecho que se encuentre más alejado con el mismo algoritmo de recorrido en orden. ¿Ok? Entonces, tengo mi raíz y me voy a ir al subárbol izquierdo. ¿Y cuál viene siendo mi subárbol izquierdo? Pues mi subárbol izquierdo viene siendo, en este momento, todo esto. ¿Sí? Y me dice todavía que no imprima nada porque pues tengo subárbol izquierdo. Tengo subárbol izquierdo. ¿Sí? Y todavía no imprimo nada porque tiene subárbol izquierdo, ¿cierto? ¿Tiene subárbol izquierdo esto? Sí. Y aquí me dice que me vaya al subárbol izquierdo, no tiene. Y de ahí, ¿qué más? Me vaya, imprima mi raíz y luego el subárbol derecho. Entonces, como no tiene tampoco subárbol derecho, este es el primer nodo que voy a imprimir. ¿Ok? Déjenme irlos marcando en todos para que vayan viendo cuál es el primer nodo que estoy imprimiendo. Y mi primer nodo que imprime es el 1. ¿Ok? De ahí estoy aquí, me dice que me regrese. Y el algoritmo me dice, recorres, imprimes la raíz y recorres el subárbol derecho. Ok, si estoy aquí, regresé. ¿Qué nodo me va a imprimir? Ahora, recuerden, recorro mi árbol izquierdo, imprimo la raíz y recorro mi árbol derecho. Entonces, ¿qué nodo me va a imprimir? El 2. Vamos a irlo marcando para que vean. En todos los casos, pues el 2 es el que tengo que imprimir. Ahora imprime 2. Y recorro luego el árbol derecho. Ya hice recorrido en el árbol izquierdo. Ya imprimí mi raíz y ahora voy al árbol derecho. Entonces tengo el árbol derecho y recordemos que siempre nos pide que reciba un árbol, recorra lo más alejado a la izquierda, es decir, me recorra mi subárbol izquierdo, imprimo mi raíz y luego el subárbol derecho. Esto quiere decir que este árbol nuevo que acabo de crear, ¿tiene hijo izquierdo? ¿Tiene hijo izquierdo? No tiene, creo. ¿Izquierdo no tiene? ¿El 3 sería raíz o no? No. El 4 es la raíz.
El 4 es mi raíz y su hijo izquierdo es el 3. 3. Entonces, este sí tiene hijo izquierdo, que es el 3. Ya no tiene hijo izquierdo ni tiene hijo derecho. Entonces, imprimo el 3. Déjenme irlos marcando. Este es el que tengo que imprimir. Imprimo el 3. Y una vez que tengo eso, ¿qué tengo que hacer ahora? Recuerden, me voy al hijo izquierdo, imprimo la raíz y luego el hijo derecho. ¿Cuál imprimiría después de esto? A ver si ya vieron, ya entendieron el procedimiento. ¿Cuál imprimiría después del 3? El 4. El 4 porque es el padre. Y observa aquí, ya imprimí todo mi hijo izquierdo. ¿De quién? Del subárbol izquierdo, ¿no? ¿De quién? Del subárbol izquierdo. ¿O ¿Pero no? de quién? ¿De qué, de qué padre? De la raíz del padre 1, ¿no? De la raíz No. 1. No, Del no, 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 no. 7. El 2. El 1 está acá. Sí, ¿Quién es el padre de 2? El 5. El 5. Ya imprimí el subárbol izquierdo de 5. Y me falta, ¿qué cosa? El subárbol derecho del nodo donde estoy parado. ¿Cuál es? En este caso, ¿tiene hijos? No tiene hijos. Imprimiría el 6. Ahora bien, observa en este momento. Ya imprimí todo mi subárbol izquierdo de quién. de 7. De 7. Entonces ya imprimí mi subárbol izquierdo. Me voy con raíz. ¿De quién? De 7. Y analizo mi subárbol derecho. Es decir, el 7 ya lo imprimí. Y ahora analizamos el subárbol derecho. Si todavía tengo dudas, pues separo entonces. Y vamos a ver cómo sería este subárbol derecho. ¿Quieres? ¿Sí? ¿Cuál viene siendo mi raíz? El 8. No, ¿cuál viene siendo la raíz aquí, de este árbol? El 11. El 11. Y analizaría entonces mi subárbol izquierdo de este. Y así sucesivamente. Entonces, ahora sí, dime cuál imprimiría después del 7. El 8. El 8. Ok, imprimo el 8, que viene siendo lo más alejado del árbol izquierdo. De luego la raíz del 8. ¿Quién es el padre de 8? 9. El 9. Y analizo, no tiene subárbol derecho. ¿Quién es el padre entonces del 9? El 10. El 10. Voy con el 10. No tiene subárbol izquierdo, derecho, perdón. ¿Quién es el padre de 10? El 11. 11. Y 11 sí tiene subárbol derecho. De aquí, entonces analizaría cómo estaría este subárbol derecho, ¿no? Y también lo recorrería en orden. ¿Qué me imprimiría después? El 12. O C. ¿Sí? Y luego El 13. el 13. ¿Sí? Recuerda, es hijo izquierdo, padre y subárbol derecho. ¿Cuál me imprimiría ahora? 14.
14. Y luego, 15. 15. Perdón, no es aquí. El 15. Y luego, 17. no. No, No, ahí ya no, terminé. no, porque fíjate, date cuenta, sería este subárbol. Analiza bien, checa por qué no sería el 17, porque sería este subárbol. Y este subárbol en particular sería, ¿cuál es la raíz de aquí? 16. 16. ¿Tiene subárbol izquierdo? No, no tiene. No, Bueno, recuerda sí que es, tiene. No, sí es cierto, sí bueno, es si cierto. tiene, es nulo. Bueno, no tiene, es nulo. No tiene. Entonces no tiene árbol izquierdo, recuerda que es árbol izquierdo, raíz imprime y árbol derecho. ¿Ya viste por qué primero imprimes el 16? Sí, sí. Recuerda, es árbol izquierdo, imprime raíz y luego árbol derecho. Entonces aquí imprimes el 16. Y por último, el 17. Y entonces este árbol, el mismo árbol, en entrefijo, ¿cómo se imprime? Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. ¿Ya lo vieron? Esto es un recorrido en entrefijo. ¿Cuál nos falta? Posfijo, ¿no? ¿Y qué me dice el posfijo? Voy a recorrer mi subárbol izquierdo, luego mi subárbol derecho y por último imprimo el padre. ¿Ok? ¿Sí? Subárbol izquierdo, subárbol derecho, padre. Entonces, mi raíz 7, subárbol izquierdo, pues sería todo esto. ¿No? ¿Qué me dicen? Raíz, subárbol izquierdo, subárbol derecho, padre. ¿Tiene subárbol izquierdo? Este nuevo arbolito que acabo de crear. Sería el 2. Me voy a partir del 2 y este es otro subárbol. Y pregunto, ¿tiene subárbol izquierdo? Sí, el Sí, 1. el 1. Entonces sería este. ¿Tiene subárbol izquierdo? Ya no, No. ¿Tiene subárbol derecho? tampoco. Tampoco. Entonces y recuerda que es izquierdo, derecho, padre. Imprimiendo padre. Entonces el 1 es el primer elemento que vamos a imprimir. ¿Ok? Entonces nuestro postfijo, el primer elemento es 1. De ahí, ¿qué nos dice? Subárbol izquierdo, derecho, padre. Entonces ya recorrimos todo el subárbol izquierdo. ¿Qué nos falta recorrer de aquí? El padre. Bueno, no No, tiene derecho, pero no tiene. subárbol derecho. Claro que sí. El 1 Ah, ya lo imprimimos. ¿Quién es el padre? el 2. Ajá, entonces, ¿el padre tiene árbol derecho? Ah, ok. Sí, sí tiene. ¿Sí? Entonces nos vamos al subárbol derecho antes de imprimir. Y nuevamente preguntamos. Recuerda que cada árbol es subárbol izquierdo, subárbol derecho, padre. ¿Tiene árbol izquierdo? No, ¿Izquierdo no tiene?
Bueno, sí, ¿Cuál es? sería el 3. El 3 es el árbol izquierdo. Entonces, ¿tiene árbol izquierdo? ¿Tiene subárbol izquierdo? No, ¿Tiene subárbol derecho? tampoco. Entonces nos vamos con el padre, imprimimos el 3. Estoy marcando todo el 3 para que vayas ubicando dónde está el elemento que estamos imprimiendo, ¿eh? Imprimimos el 3. Y, ok, ¿dónde estamos acá? Imprimimos el 3. Árbol izquierdo. ¿Tiene árbol derecho? No, no tiene. No tiene, entonces imprimimos el padre. En este caso, ¿cuál estoy marcando? El 4, 4, 4. Para que vayas viendo, lo vayas ubicando dónde está el nodo. El 4. Observa en este caso, imprimimos árbol izquierdo, árbol derecho. Nos faltaría. ¿Cuál imprimirías después de este? El padre. El padre. ¿Quién es el padre? El 2. El 2, correcto. Ya recorrimos, ahora bien, date cuenta. El subárbol izquierdo, ¿de quién? Del 7. Del ¿De 5, del este? 5. Del Del 5, del 5. 5. Ya recorrimos el subárbol izquierdo. ¿Cuál sería el subárbol derecho? El 6 y el El padre 6. 5. El 6 no tiene hijos, entonces imprimimos el 6. ¿Sí? Y ya tengo el árbol izquierdo, el árbol derecho. ¿Cuál sigue para imprimir? El padre, el 5. ¿Quién es? El 5. Ok, ya tengo todo el árbol izquierdo de quién. Del 7, el ¿Qué padre. me falta? Entonces ahora Seguiría el analizaríamos izquierdo. el árbol derecho. Ah, sí, derecho, perdón. Entonces sería el árbol derecho de De 7. 7. Del padre 7. En este caso, y con el mismo algoritmo. Ah, ¿qué faltó? Me faltó un nodo, permíteme. Me vaya a quedar, porque luego se pierde. Ok. Y es el mismo algoritmo. Ok. Todo el subárbol izquierdo, todo el subárbol derecho, padre. ¿Cuál imprimo después de esto? A ver si ya le agarraron la onda. ¿Qué imprimo Sería el después? 8. El 8, perfecto, permíteme. Déjame irlos marcando con calma. Y el 8, ¿qué más? ¿De ahí cuál? Seguiría el 9. El 9, correcto. 10. Espérame. De ahí, el 10 porque no tiene hijo derecho, Ahorita perfecto. tocaría el subárbol derecho del padre 11, que sería 12. 12, perfecto. Ahorita sería el 14, el subárbol 14, derecho del padre 13. ajá, espérame. 14, ¿eh? No es que te esté, lo que pasa es que tengo que irlo marcando ¿y de ahí qué? Ahorita seguiría el padre, que es 13. 13, perfecto. Ahorita seguiría el 17, creo, porque es 17. Sí, el 17 es subárbol correcto derecho del porque padre sería el 15. hijo de izquierdo, el hijo derecho, Anda. exacto. Sería 17. Luego, El 16. 16, 16, perfecto. Luego, 15, 15. Luego, 11, 11. Y el padre de Luego, todos, el el padre de 7. todos, el 7. ¿Sí? ¿Ya vieron los recorridos? Entonces,
que lo fui marcando para que lo fueran identificando. ¿Por qué no me marca el 8? ¿Quién sabe por qué no me marca el 8 desde hace rato? ¿Sí? Un postfijo de este árbol, del mismo árbol, ¿cómo se representaría? 1, 3, 4, 2, 6, 5, 8, 9, 10, 12, 14, 13, 17, 16, 15, 11 y 7. Entonces, ya tengo aquí mis 3 recorridos. Prefijo, postfijo y entrefijo. Las 3 maneras de imprimir mi árbol, el mismo árbol, ¿sí? Como pueden ver, el mismo árbol lo puedo imprimir de 3 maneras diferentes. ¿Dónde tengo espacio acá? No sé, que no sé. El mismo árbol impreso de 3 maneras diferentes. Como postfijo, como prefijo y como entrefijo. ¿Sí? ¿Y qué tengo que tener nada más en cuenta? Este algoritmo para imprimirlo. ¿Lo ven? ¿Comentarios, chicos? Ese mismo nos serviría, profe, para hacerla así como el que hicimos al inicio con pilas. O sea, las ecuaciones para acomodarlas Sí, tranquilo, sí. Sí nos va a servir, pero todavía, espérame tantito. Ahorita es impresión de un árbol. Sí lo vamos a ver, ¿eh? Nada más que aquí son árboles. Ok, dejo de grabar